Buenas noches, mis queridos panas, mis queridos venezolanos, hermanos en la fe, mis queridos zarigüeyos. Hoy tenemos un tema sumamente precioso que vamos a compartir. Se titula La Biblia y los tatuajes. Este tema, quiero que sepan que no estaba en mis planes desarrollarlo en esta oportunidad, pero dado a la cantidad de personas que me han hecho esta pregunta, sobre todo de hermanos en la fe que lamentablemente han sido víctimas de señalamientos y de ataques por un grupo de cristianos, quizás legalistas, quizás un poco más ortodoxos. Dado a que hace una semana, menos de una semana, estaba en un estudio bíblico, me hicieron la pregunta. En estos días estaba con mi sobrino que lo llevé a ver unos dinosaurios, me encontré una hermanita en la fe y me hizo la misma pregunta y me pidió, por favor, tú que eres cristiano y tú que estás tatuado, desarrolla el tema de la Biblia y los tatuajes. ¿Por qué razón? Porque es un tema muy controversial y es un tema que ciertamente divide a los cristianos. Ahora bien, desde mi punto de vista, yo, Isaac Paniza, quiero que sepan que para mí el tema de los tatuajes es un tema micro, es un tema minúsculo, es un tema secundario. Para mí no es primordial cuando una persona quiere predicar el evangelio y llevar las buenas noticias, hablar de los tatuajes. Creo que hay otro tipo de enseñanzas vitales que deberían de tomarse en cuenta antes de desgastarnos con un tema de que si la Biblia condena los tatuajes o no. Por ejemplo, el conocer la enseñanza del pecado, el conocer la enseñanza de la resurrección de Cristo, su sacrificio, por qué tenía que morir, el conocer toda la cantidad de bendiciones que Dios deja en la palabra de Dios, vitales para el crecimiento de un hermano en la fe. Pero bueno, como muchas personas están pidiendo este tema, aquí le vamos a entrar. Lo primero que quiero compartir con ustedes, el versículo que se utiliza, se tergiversa o se malutiliza para atacar o señalar a los hermanos que están tatuados, se encuentra en Levítico, capítulo 19, versículo 28. Dice así: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Este es el versículo que se encargaron de citarme cualquier cantidad de personas cuando mencioné que iba a tocar este tema. Yo nada más dije, voy a tocar el tema, la Biblia y los tatuajes, y hay más de 1000 comentarios donde tristemente tengo que decir que hermanos en la fe se desgastaron cayéndose a piña utilizando este versículo. Ok. Para las personas que apenas quieren estudiar la Biblia y que se sienten confundidas, quiero compartir también algunas recomendaciones que son vitales al momento de estudiar la palabra de Dios. Por ejemplo, si tú quieres estudiar un texto, tienes que analizar su contexto, tienes que estudiar a la persona, el autor que la escribió, a quién iba dirigido, en qué época histórica, cuáles eran los motivos que lo llevó a escribir esto. ¿Para qué? Para que puedas tener más información y más iluminación para entender la revelación. Por eso es que la palabra de Dios dice, escudriñad las escrituras. Quiere decir, no lo leas superficialmente, se necesita hacer un estudio sistemático para extraer el verdadero néctar, la verdadera bendición que hay en estos libros para edificar nuestras vidas. Quiero hacer una breve recuento cronológico para poder llegar hasta Levítico y tocar el tema de los tatuajes. Yo no sé si tú sabes que el primer libro de la Biblia se llama el Génesis, que en el original hebreo significa el Bereshit, que quiere hablar de los comienzos. Narra la historia de los comienzos. En este libro se toca el tema de Abraham en la época de los patriarcas. Abraham tiene la promesa, Abraham tiene a Isaac, Isaac junto a Rebeca tiene a Esaú y a Jacob. Jacob es llamado por Dios, Dios le cambia el nombre a Jacob y lo convierte en Israel, y es Jacob el padre de las 12 tribus de Israel.
que son sus 12 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Neftalí, Zabulón, José, Benjamín, etc. Son 12 hijos que representan las 12 tribus de Israel, y todo eso se narra en los comienzos, ¿no? En el Génesis. Luego tenemos el segundo libro de la palabra de Dios, que es el Éxodo. La palabra Éxodo quiere decir la salida. ¿Por qué la salida? Porque el pueblo de Israel había caído en esclavitud, y el gobierno de Egipto, por el faraón, los tenía como esclavos, y pasaron como esclavos 400 años. Pero resulta ser que Dios levanta a Moisés y le dice: hey, ya pasó el tiempo, ve y libera mi tiempo. Ve y libera mi pueblo, perdón. Entonces Moisés es llamado por Dios, va, libera el pueblo, atraviesan el Mar Rojo, todos estos milagros que ustedes ven, y llegan al desierto. En el desierto, Moisés recibe los 10 mandamientos, y cuando recibe estos 10 mandamientos, cuando baja, ve que el pueblo estaba sumergido en idolatría, etcétera, el becerro de oro. Pero el segundo libro de la Biblia termina con la construcción de un tabernáculo. Para las personas que no saben qué es un tabernáculo, les voy a mostrar una gráfica que tengo acá en una de mis láminas de estudio, y puedan imaginarse. Esto que están viendo acá es un tabernáculo. Era como una tienda de campaña donde tenía su lugar santo y su lugar santísimo, que era esto, y esta tienda tenía un propósito. Ya les voy a contar de este tabernáculo y por qué les estoy contando de esto. Vamos a llegar a los tatuajes, pero quiero hacer este orden cronológico. Dios libera al pueblo de Israel. Dios los lleva al desierto. Dios le entrega los 10 mandamientos. Y Dios le dice a Moisés: me vas a construir un tabernáculo, como una tienda de campaña, que va a estar en el medio de las 12 tribus de Israel. O sea, 3 tribus adelante, 3 tribus atrás, 3 tribus a la derecha y a la izquierda. O sea, en el norte, sur, este y oeste. ¿Representando qué? Que Dios iba a estar en el medio de las tribus de Israel. Ahora, Dios empieza a dar recomendaciones. Es Él quien se encarga de dar las medidas del tabernáculo. Es Él quien se encarga de dar los materiales con los que se iba a construir este tabernáculo. Es Él quien dice la organización de este tabernáculo. Y aquí vemos otro principio que es importantísimo y maravilloso compartir con todos los que están presentes. Y es Dios quien busca a los hombres. Y es Dios quien pone la pauta de cómo nosotros debemos de comunicarnos y buscarlo a Él. Eso se llama una relación, a diferencia de las religiones, que son los hombres buscando a Dios, y son los hombres poniendo las pautas de cómo creen ellos correctos a través de su razón de comunicarse con Él. Aquí vemos un principio totalmente diferente. Dios llama al pueblo de Israel, Dios los liberta, le da la libertad, Dios los saca con una forma extraordinaria y milagrosa, y Dios dice: para yo poder estar con ustedes, en medio de ustedes, ustedes me van a construir un tabernáculo, ¿verdad? Ahora, si es Dios quien manda a construir el tabernáculo, Él tiene que ser el que nos diga a nosotros cómo debemos de utilizar dicho tabernáculo, que es como una tienda, como se los mostré, para tener a Dios en medio del pueblo. Termina el segundo libro de la Biblia, que es el Éxodo, y comienza el libro de Levítico, que en el original hebreo se llama el Vayikra, que quiere decir es Dios quien llama, y se llama Levítico por la sencilla razón que Dios le dice a Moisés: me vas a dejar la tribu de Leví, de las 12 tribus de Israel. Dios escoge a la tercera tribu, la tribu de Leví, para que sean ellos los que reciban la responsabilidad del sacerdocio. O sea, ellos iban a recibir los sacrificios, las ofrendas, ellos iban a manipular los utensilios que se iban a utilizar en el tabernáculo, ellos iban a estar a la disposición del sumo sacerdote, que el primer sumo sacerdote fue Aarón, el hermano de Moisés, que también viene de la tribu de Leví. O sea, Dios dice primero: constrúyeme este tabernáculo, pero luego Dios dice: de esas 12 tribus, de los 12 hijos de Israel, me vas a dejar la tribu de Leví
para que sean ellos los escogidos y los que van a tener la responsabilidad de saber cómo tratar las cosas en el tabernáculo, cómo recibir las ofrendas, cómo hacer los sacrificios. Ahora, Dios escogió a la tribu de Leví, pero Dios también tenía que decir cómo debía de comportarse los levitas tomando el rol de sacerdocio, ¿verdad? Y entonces deja el tercer libro de la Biblia que se llama Levítico. ¿Por qué Levítico? Porque es para los levitas. Nos acercamos más al versículo en cuestión, Levítico 19:28. Ya tenemos una breve información y un contexto que nos ubica en el espacio y en el tiempo correcto. Volvemos a leer Levítico 19:28. Y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Bueno, hacemos un repaso. Dios le manda a Moisés que construyó un tabernáculo. Dios liberó al pueblo de Israel. Dios le entregó las leyes. Dios escoge a la tribu de Leví. Dios le tiene que decir a los levitas cómo comportarse. Y dice, mira, hay 12 tribus, pero ya existen otras tribus que tienen dioses paganos, que tienen ritos paganos. Ustedes no pueden comportarse así porque ustedes son apartados. ¿Apartados para qué? Para el servicio de Dios. Y cuando dice no te hagas señales ni rasguños por un muerto, es la motivación, porque ya existían dioses paganos, ejemplo Baal. Si bien es cierto que el libro de Elías y la historia de Elías es después, nos recrea las cosas que pasaban en las tribus paralelas a las tribus de Israel. Ejemplo, cuando Elías lucha con los profetas de Baal, los profetas de Baal se empiezan a cortar y se empiezan a flagelar su cuerpo con el único propósito de llamar a su dios pagano Baal. Entonces Dios está separando al pueblo levita para que se comportaran de manera distinta porque tenían un rol distinto, eran sacerdotes del tabernáculo escogido por Dios. Ahora llegamos al presente. Vemos, hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, que yo me atreví a preguntarle a algunos, ¿cuánto tiempo llevas en Cristo? Y me respondían 10 años, 20 años, y con 2 décadas siguen utilizando un versículo para sacarlo de contexto con el único pretexto de señalar a su prójimo. Y yo siempre te lo digo de corazón, a mí me da mucha tristeza, no me da más nada sino tristeza y compasión al ver lo que hacen, y siempre les hago la misma pregunta. ¿Leíste el capítulo por lo menos? El capítulo 19 completo. Vamos a leer una parte de este capítulo. Ellos simplemente utilizan el versículo 28, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo, unas partes más del mismo capítulo. Dice capítulo 19, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Ahora bien, vámonos al 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Vámonos al versículo 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Versículo 19. Al final del versículo y dice, y no te pondrás vestidos con mezclas de hilo. Versículo 21. Él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero, o sea, un animal para hacer sacrificio en expiación por su culpa. Vamos a seguir en el mismo versículo, en el mismo capítulo, versículo 27. No dañaréis la punta de vuestra barba, o sea, no te la podías cortar. O sea, en conclusión, para seguir profundizando en el mismo capítulo. Hermano que me estás escuchando, que utilizas el versículo 28 de Levítico 19 para señalar a tu prójimo. Ese mismo capítulo dice que tú no andarás chismeando y que tú no andarás guardándole rencor y que debes de amar a tu prójimo como a ti mismo.
Hombre, hermano en la fe que me escuchas, tú que utilizas el versículo 28 de Levítico para atacar a tu prójimo, te pregunto, ¿te rasuras? ¿Te cortas la barba? Porque si te cortas la barba, estás pecando. Mujer que me escuchas, que utilizas el versículo 28 para atacar a tu hermano, te pregunto, ¿usas ropa íntima de seda con un blue jean y con una chemise? Estás pecando porque estás mezclando dos tipos de elementos, dos tipos de materiales en tu vestimenta. Aquí en el capítulo 19 dice claramente que te tienes que vestir con el mismo material. Entonces, si tú te pones una camisa de seda con un jean, no estás cumpliendo la ley. Si te cortas la barba, no estás cumpliendo la ley. Ahora, ¿quieres seguir utilizando Levítico? No me leas solamente Levítico 19. Vamos a bajarnos unos capítulos y vamos a llegar a Levítico 15. Palabra de Dios, versículo 19 de Levítico 15. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Versículo 28. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Versículo 29. Y al 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá el sacerdote a la puerta de reunión. Mujer, hermana en la fe, que te encanta atacar a tu prójimo, te pregunto, tú cuando estás menstruando, cuando tienes tu periodo, yo me imagino que tú te encierras en tu habitación porque se te prohíbe que tengas alguna relación interpersonal. Quiere decir que al mes pasas 7 días encerrada y luego 7 días más encerrada. Quiere decir que en 14 días no se te puede ver el rostro porque estás inmunda. Levítico 15. Si tú no lo haces, ¿cómo te atreves a utilizar un versículo para atacar a tu hermano cuando tú, que tienes el periodo, no utilizas 2 palominos o 2 tórtolas y no la llevas a un sacerdote? Cuando tú, hombre que me escuchas, no llevas un carnero, un ovejo, un cabrito para hacer un sacrificio. Muy bien, vamos a seguir con Levítico. Vayamos ahora a Levítico 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará el niño. Hermano en la fe varón, que me escuchas y que utilizas Levítico 19:28 para atacar a tu prójimo, te pregunto, ¿tienes prepucio en tu pene? Si tú tienes prepucio en tu pene, ¿cómo te atreves a atacar a tu hermano cuando tú no estás cumpliendo la ley? Porque cuando te miras tus genitales, tienes un prepucio. Y en Levítico 12, versículo 3, dice: todo varón tiene que ser circuncidado. Y si seguimos estudiando todas las leyes de Levítico, se nos prohíbe comer camarón y se nos prohíbe una serie de cosas que ninguno de los hermanos que están presentes en este momento los cumple. Porque cuando yo leí a todos estos hermanos que lamentablemente, por ser legalistas, utilizan un texto para sacarlo de contexto con el único pretexto de atacar a su hermano, yo veía que se cortaban la barba, no tenían la barba por acá. Yo veo que las mujeres tienen una vida social normal. Cuando veo tu vestimenta, hermano, cuando veo tu vestimenta que mezclas 2 tipos de materiales, estás pecando según la ley de Levítico. Ahora, te tengo una noticia. Y para esto estamos haciendo este estudio. Ya no estamos bajo esa ley. Porque si tú quieres estudiar Levítico, que es del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, tienes que estudiarlo con el Nuevo Testamento, con el Nuevo Pacto y entretejerlo para tener una postura correcta de la palabra de Dios.
y poder entender la profundidad de las riquezas inescrutables que hay en este libro hermoso. Y si no me crees y quieres estudiar Levítico, compáralo con el libro de Hebreos. Vamos a Hebreos 7. Hebreos 7, en el versículo 11, habla de el sacerdocio de Melquisedec. Por favor, vamos a leer. Versículo 11 de Hebreos 7. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio de Levítico, o sea, si la perfección fuera por el sacerdocio de Levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que no fuese llamado según la orden de Aarón? Párate un momento. Si Levítico fuese perfecto, ¿qué necesidad hay de que se levante otro sacerdocio no de la orden de Aarón, de la orden de Melquisedec, y que fuese de otra tribu y no de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá? Sigamos leyendo, versículo 12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Versículo 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Queda abrogado, palabra de Dios, Hebreos 7, versículo 18. Queda abrogado la ley de Levítico anterior a causa de su debilidad y de su ineficacia. Versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Versículo 22, presta atención. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por muerte no podían continuar. Mas este, refiriéndose a Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublimes que los cielos. Versículo 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes levitas, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto y para siempre. Hermano, por favor, ¿cómo tú me vas a hablar de Levítico cuando Hebreos 7 describe perfectamente que fue una ley que no perfeccionó, que eran sacerdotes, pero eran hombres que tenían que primero pedir perdón por ellos, hacer sacrificios por sus propios pecados para luego interceder por los pueblos? Pero nos dice una buena noticia: hay un nuevo sacerdocio, no de la orden de Aarón, de la orden de Melquisedec, no de la tribu de Leví, de la tribu de Judá. Cristo, hermano, ¿por qué me sigues hablando de Levítico cuando tenemos claro en Hebreos 7 que estamos en un nuevo pacto? No estudias la Biblia sistemáticamente y por eso haces tropezar a hermanos débiles en la fe. Y si quieres seguir estudiando Levítico, estudia Hebreos 7, Hebreos 8, Hebreos 9, donde explica de una forma preciosa que cuando Cristo muere y resucita, sube al cielo donde hay un tabernáculo en el cielo y Cristo entra y lleva como sacrificio su muerte, su sangre, porque lo que se hizo en el Antiguo Testamento, cuando Dios le da las recomendaciones de crear un tabernáculo, era inspirado en algo que ya existía en el cielo. Por eso cuando muere Cristo, la palabra de Dios dice que el velo
que no permitía que nadie viera lo que estaba en el lugar santísimo, que estaba el arca del pacto, y dentro del arca del pacto los 10 mandamientos, la vara de Aarón, el maná. Nadie podía ver eso sino un sumo sacerdote una vez al año. Ese velo se rasga cuando muere Cristo, porque empezamos a tener acceso todos los que aceptemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador para el lugar santísimo. ¿Se entiende, querido amado? ¿Se entiende? Yo siempre les digo a las personas que quieren estudiar la palabra de Dios que no se lee el libro como un libro cualquiera de inicio a final. Que si tú quieres estudiar la Biblia, comiences por los evangelios, por la historia de Cristo, por los proverbios, por el Salmo, poquito a poquito, luego las epístolas, y vas dejando estos libros que son los más complicados, los que tienes que tener una teología importante, los que debes saber manipular la palabra de Dios sistemáticamente. Quiere decir, agarras aquí, lees acá, tienes un diccionario bíblico, tienes concordancia, tienes raíces hebreas y estudias sistemáticamente para que no te vuelvas un 8, brothers. Ahora bien, se entiende Levítico, lo tenemos claro, ¿verdad? Me puedes decir, Ipaniza, está muy bien lo que estás diciendo, gloria a Dios, te aplaudo, pero quiero que sepas que en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 6, versículo 19, dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Qué me dices a eso, Ipaniza? Porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Aplicamos la misma técnica que utilizamos en Levítico. Si me lees solamente un texto, corres el riesgo de sacármelo de contexto para tener un pretexto a través del cual utilices la Biblia para atacar a tu hermano. Por favor, léeme 1 Corintios. Si quieres leer 1 Corintios 6, 19, lee completo el mensaje. 1 Corintios 6, del 12 al 20. ¿Qué dice? Comienza: glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Presta atención. Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. ¡Ay, presta atención! Pero el cuerpo no es para la fornicación. Aquí no dice, pero el cuerpo no es para los tatuajes. Aquí dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Pregunta: ¿sabes qué es la fornicación? Si no sabes, no importa, yo te lo voy a decir. Fornicar quiere decir cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Te pregunto, que estamos aquí ya entrando en calor, tú que utilizas 1 Corintios 6, 19 para atacar a tu hermano, te pregunto, ¿tú solamente tienes o tuviste relaciones sexuales en tu matrimonio? ¿Tú llegaste virgen a tu matrimonio? O mejor aún, ¿estás casado? Si no estás casado y tienes relaciones sexuales, estás fornicando. Sigamos, por favor. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levanta con su poder. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Mira por qué se refiere a relaciones sexuales. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré mismo de una ramera. De ningún modo. Que no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Versículo 18. Huid de la fornicación. Te vuelve a confirmar que este versículo, esta porción bíblica, habla de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. A mí me da risa que me utilizan 1 Corintios 6, 19 para atacarme a mí por mi tatuaje, pero resulta ser que me meto en su Instagram y no está casada, sino que tiene un concubinato. Está fornicando. ¿Y sabes por qué te lo digo así?
porque me da una molestia santa el ver cómo se utiliza la Biblia de una manera tan irresponsable. Y como dice la palabra de Dios, te tragas el cabello, o sea, no dices nada de que eres un fornicador, pero cuelas el mosquito, pero utilizas ese versículo para atacar a tu prójimo. Fornicación habla de la fornicación, cualquier relación sexual fuera del matrimonio. No te has casado y tienes una vida sexual, estás fornicando. Llegaste al matrimonio, pero ya estuviste con otras personas, han pasado por ese cuerpo 40, han pasado por este cuerpo 30, fuiste un fornicador. ¿Y sabes por qué te lo digo así de claro y raspado? Porque me pongo el pecho primero, para que no pienses que yo soy santo. Yo fui fornicador. ¿Y sabes por qué te lo digo sin que me quede nada por dentro? Porque de tal manera nos amó Dios que se entregó. Y que Dios dice a cualquier ser humano, no importa cuál sea tu pecado, ven a mí. Cuando Dios nos muestra su nivel de santidad y sus estándares son tan altos, cuando leemos Levítico y vemos su estándar de santidad, es tan profundo, es tan alto, que lo único que nos está diciendo el Señor es, con tus propias fuerzas, nunca lo vas a lograr. Por eso necesitas de mí, necesitas que el Espíritu Santo entre a tu vida y empiece a morar en ti para que tengas un poder, Hechos 1:8, poder de dunamis, de dinamita, a través del cual puedas cada día vencer a tus enemigos, a Satanás, a los demonios, al mundo, a tu propia carne. Entonces me molesta y es repito, una molestia santa, porque se puede tener una molestia santa. Ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, cuando llega al templo y ve que todo era un negocio, que tuvo un celo santo. Me molesta de verdad cuando se utiliza deliberadamente e irresponsablemente la palabra de Dios, sin tomar en cuenta que hay nuevos creyentes en la fe que necesitan de la compasión, necesitan del amor, necesitan no ser señalados, necesitan decirle, así como estás de pecador, ven, Cristo te ama, Cristo te va a dar el poder, Cristo murió por ti. No importa si tu pecado es negro como el carbón, dice la Biblia. Así ven a los pies de Cristo, porque Él te va a dar el poder cuando reconozcas que has sido pecador, cuando reconozcas que has intentado llevar una vida sin Él, cuando reconozcas que has intentado llevar una familia sin la dirección de Dios, cuando entiendes que has sido fornicador, cuando entiendes que los pecados llegan y te atormentan y no te dejan dormir. En ese preciso instante que profundizas en todas las consecuencias del pecado, llegas a los pies de Cristo, te arrodillas y dices, Señor, ayúdame, porque soy pecador. La Biblia te confronta a ti. La Biblia no es para que tú la utilices y te la pases dando bibliazos a los demás. La Biblia te confronta a ti. Eres tú y la palabra de Dios, porque lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Cuando tú empiezas a leer, ese reflejo, esa luz, te empieza a iluminar a ti hacia adentro y dice, ¡Ah! Señor, qué pecador he sido. Es como que tú aprendes a nadar y a las personas que no saben nadar las empujas a alta mar. Tú, en vez de aprender a nadar para enseñar a tu prójimo a nadar, no haces eso, sino que aprendes a nadar y como sabes que el otro no sabe nadar, lo empujas para que se ahogue. Eso es lo que tú haces cuando lees la palabra de Dios y en vez de enseñarla, en vez de compartirla, en vez de edificar otras vidas, en vez de ponerte primero y decir, ¿sabes por qué te lo digo? Porque yo fui pecador igual que tú y todos los días peco y todos los días tengo malos pensamientos y todos los días presto mi vista para cosas que me hacen daño, pero todos los días le pido a Dios que me dé fuerza para cada día ser más santo. ¿Lo haces? ¿No lo haces? Te convertiste en un religioso, en un fariseo, en un legalista y fueron ellos los que mataron a Cristo. Cuando Cristo estaba con los seres humanos, dice la palabra de Dios que en un sábado
en un sábado que la ley, según la ley del Antiguo Testamento, era el día de reposo y no se podía hacer nada, Cristo hacía milagros. Y la gente, los fariseos, los legalistas, los religiosos, en vez de dudar y decir, oye, ya va, este hombre está levantando un paralítico, este hombre puso derecha a una mujer que estaba encorvada. Ey, deberíamos de dudar, quizás nosotros estamos equivocados. No, ellos no hacían eso, endurecían su corazón, intentaban matarle. ¿Por qué? Porque hacía esto los días de reposo. Por favor, o sea, en vez de decir, ya va, este hombre tiene una gracia, tiene un poder de hacer milagros, déjame dejar la ley a un lado, quizás yo estoy equivocado. No, la Biblia dice que procuraban matarle. Lucas 17:2. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molina al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Hermano religioso y legalista, Lucas 17:2 dice que una persona que hace tropezar a un nuevo creyente en la fe es mejor que se ate una soga con una piedra de molino en el cuello y te arrojes al mar, que hacer tropezar a los pequeños, refiriéndose a los nuevos creyentes, refiriéndose a los niños chiquiticos de Dios, que hay que guiarles, que hay que enseñarles, que hay que invitarle a profundizar en la palabra y a leerla. Lucas 11:46. Y él dijo, ¡ay también de vosotros, intérpretes de la ley! Porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, y vosotros ni siquiera tocáis la carga con uno de vuestros dedos. ¡Ay, religioso! Que le pones a tu prójimo una carga pesada en el lomo, pero tú eres incapaz de mover un dedo para ayudarla. La palabra o la expresión ¡ay! Es de lamento, de ten cuidado. Mateo 23:13. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Papito, eres una piedra de tropiezo, ni entras tú, ni dejas de entrar a los demás. Santiago 1:22, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Cuando lees la Biblia sistemáticamente te confronta a ti, no es para que la utilices para que golpees al otro. Para finalizar, entrar en términos finales, Primera de Samuel 17 dice que es Dios quien ve nuestro corazón. Primera de Corintios 6, cuando habla de cuidar nuestro cuerpo como es el templo, se refiere a tener mucho cuidado con la inmoralidad sexual, porque el pecado que hace caer a los imperios, el pecado que está contaminando mayormente al mundo es la perversión sexual, la inmoralidad sexual. Dios ve nuestro interior. Nosotros, cada uno de nosotros somos distintos, somos diferentes, algunos artistas, otros no, algunos creativos, otros no. Quiero que sepas algo, mis tatuajes han sido de infinita bendición para hablarle de Cristo a personas que me han dicho tristemente, yo dejé de ir a la iglesia porque me maltrataron. Y tengo que hacer yo, y no lo digo para glorificarme, líbreme Dios, lo digo con tristeza, tengo que hacer yo en la calle lo que ustedes religiosos han hecho con sus hermanos en la iglesia. Tengo que yo hacer en la calle cuando me encuentro, porque me encanta compartir con el público secular para ganarlos a Cristo, para que los tatuados me vean a mí y se identifiquen conmigo, pero cuando conversemos vean que tengo algo diferente. ¿Qué es? Al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo dentro de mí. Y cuando ellos vengan, yo les digo, mira, sí, soy igual que tú y todo, pero reconocí que Cristo es el Señor. Tú no sabes, tú no tienes el poder para enjuiciarme a mí. Tú no tienes, y ¿sabes qué? Te lo digo así en serio, yo puse mi roca en piedra. Y lo que ustedes dicen más bien me da tristeza, porque yo todos los días converso con Dios. Yo tengo una relación con Cristo. Yo acepté que murió por mí. Yo estudio la Biblia desde hace muchos años. A mí no me vas a caer cuento así de fácil. Pero ¿sabes qué me da tristeza? Que si así lo haces conmigo, ¿cómo lo harás
con los que apenas están construyendo su casa. O sea, eres tú el tornado que viene y se las destruye. Eres tú al nuevo creyente que apenas está aprendiendo a conocer la palabra y ya tú lo estás atacando. Qué triste. Qué triste que cuando leemos el Apocalipsis con 7 iglesias, a 5 Cristo manda que se arrepientan. De 7 iglesias a 5 manda Jesucristo a que se arrepientan. Dios ve el corazón. Dios sabe cuántas veces he glorificado su nombre con mis tatuajes. Yo he hecho prédicas solamente utilizando mi brazo, este brazo derecho. Y he mostrado y he glorificado a Dios solamente mostrando lo que hay en este brazo. ¿Quién eres tú para cuestionar mi método? Mi juez, mi curios, o sea, mi gobernador, mi rey, es Cristo, no tú. Tú eres mi hermano y deberíamos de edificarnos. Y ahorita te estoy exhortando, porque si así lo haces conmigo, ¿cuánto no más lo harás con los nuevos creyentes? Que te pones como piedra de tropiezo, que ni entras al reino, ni dejas de entrar a los demás. Ahora bien, terminamos un estudio sistemático precioso de la palabra de Dios. Sigues con tu postura. Tú eres libre de tener tu postura. Lo único que te digo es, ten cuidado cuando dices, la Biblia dice. Ten cuidado cuando utilizas la palabra de Dios para agarrar y golpear el otro. Ten cuidado cuando levantes este libro, porque si lo haces irresponsablemente, sin estudiarla, sin profundizarla, sin antes confrontarte a ti, se te va a pedir cuentas. Y al que mucho se le pedirá, mucho se le demandará. Mucho cuidado con los que quieran ser maestros, que quieran decir, la Biblia dice. Antes de eso, la Biblia ya te confrontó a ti. Ya tú sabes que diariamente cometes pecado. No lo has hecho porque atacas a tu prójimo, hipócrita, que ves la pajita que tiene tu prójimo en el ojo, pero no estás viendo la estaca que está en el tuyo. La palabra es clara. Si hay que hablarla con claridad. Ahora quiero aclarar algo aquí, porque sé que me están viendo muchos niños y muchos jóvenes. Si usted vive en la casa con sus padres, si usted vive con su madre, o con su padre, o con los dos, o con un tío, y su autoridad es quien le paga la papa, su autoridad es quien lo viste, su autoridad es el que le limpia todos sus desastres, su autoridad es el que paga todo, y su autoridad dice, no me interesa, aquí en mi casa usted no se tatúe, usted chito, porque Romanos 13 dice, sujétate a tu autoridad. Yo te expongo una palabra acá, pero tengo que tener en cuenta que hay muchos jóvenes que viven dentro de la casa de sus padres y que quieren tatuarse, pero sus padres dicen no. Yo te puedo dar un estudio, yo te puedo decir lo que dice la Biblia, pero tu padre o tu madre o tu representante es tu autoridad. Sujétate a tu autoridad. Cuando tú seas un adulto, cuando tengas la mayoría de edad, cuando tú ya pagues tus propias cosas, cuando tú ya tengas un techo, si aún sigues con la idea, esa es tu responsabilidad. Pero mientras tanto, sujétate. Ahora, Dios también ve los motivos. Yo no me tatué como acto de rebeldía. Yo me tatué porque me gusta el arte, porque me gustan los tatuajes y porque me sirven como anzuelo cuando voy a los hospitales, cuando voy con los tatuados, cuando conozco personas seculares y me dan la oportunidad de hablarle de Cristo. Y muchos, gracias a Dios, recibieron a Cristo en su corazón por mis tatuajes como anzuelo. Pero si tú lo haces como acto de rebeldía, Dios ve el corazón. Dios ve el corazón, tienes que sujetarte a tu autoridad. Y tú, hermano, que de verdad no te gustan los tatuajes, respeta a tu prójimo. Ahí por ahí unas personas me dijeron, ¿cómo te atreves a hablar de la palabra con una camisa manga corta? ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, ¿por qué si ya yo sé que Cristo me conoce de pies a cabeza, por fuera y por dentro, por qué yo me tengo que tapar? Esos son los religiosos los que se tapan. Yo me muestro tal y como soy, y me muestro pecador, y me muestro que he cometido errores, pero ¿sabes qué? Cristo mora en mí. Entendí que Él es el Señor. Entendí que Él es mi guía. Entendí que Él es el que me da la fuerza y el poder para mantenerme en paz rodeado de tanto desastre. ¿Quién eres tú para decirme a mí cómo yo me he visto? ¿Qué pasa? Vamos a calmarnos. Vamos a bajarle 2. Y espero que este
video haya sido de mucha bendición y haya aclarado algunas dudas. Quiero finalizar con una oración para que sea Dios el que le dé mayor iluminación a su pueblo. Y si tú te sentiste ahorita confrontado, si tú sentiste que esta palabra era para ti, arrepiéntete y empieza a buscar de la palabra de Dios sistemáticamente. Empieza a estudiarla como debe ser, no como niño fluctuante llevado por cualquier viento de doctrina que quisimos darte vianda y no podemos porque tu estómago todavía espiritual solamente se alimenta de leche. Llegamos en un tiempo, yo decía, voy a invertir un domingo para hablar esto, pero lo tengo que hacer. Tantas historias, tantas prédicas, tantos estudios que tengo de lo que viene, de las profecías, del arrepentimiento, del pecado, de la vida de Cristo, tanto que tenemos para compartir con todos estos años de estudio y tenemos que invertir un día para aclarar estos temas. Bendito Dios. Oremos. Vamos a relajarnos. Bueno, porque pasa que cuando uno expone la palabra uno siente un fuego. Señor, te damos gracias por este tiempo. Tú conoces a cada una de las personas que están conectadas. Gracias, Señor, porque en tu palabra tenemos la palabra profética más segura. Gracias, Señor, por dejarnos este manual que nos permite profundizar y penetrar tu mente y reconocer que tú eres nuestro sumo sacerdote, que tú hiciste tu sacrificio una vez y para siempre, que en el presente estamos en un nuevo pacto, que estamos viviendo el tiempo de la gracia, donde nos dejaste un regalo que no merecíamos, donde si aceptamos que tú moriste y resucitaste por nosotros, si concluimos que somos pecadores, ahí estás tú para redimirnos, para levantarnos, para darnos fuerza, porque tú ves el corazón. Señor, te pedimos perdón por nuestras fallas. Te pedimos perdón porque muchas veces utilizamos tu palabra irresponsablemente. Te pedimos perdón si hemos sido legalistas, fariseos, religiosos. Ayúdanos a volver a nuestro primer amor. Ayúdanos a cumplir esos mandamientos, amarte a ti por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a ver la palabra de Dios, tu palabra, con ojos espirituales, con oídos espirituales. Que este mensaje sirva para aclarar muchas dudas a cientos de almas que necesitan de ti, que están buscando de ti y que puedan centrarse en lo que en realidad es vital, en los temas principales de las Sagradas Escrituras, en tu muerte, en tu resurrección, en vivir contigo, en aceptar que tu Espíritu Santo es nuestro Maestro. Te ruego que bendigas la vida de cada uno de los presentes. Te ruego que bendigas a los que están de acuerdo con esta postura y a los que no están de acuerdo con esta postura, bendícelos también. Bendícelos en gran manera, bendice sus familias, bendice sus trabajos, bendice sus ministerios, que puedan sentir hambre de conocer tu palabra, pero conocerla como debe conocerse, profundizándola, escudriñándola, para que nos exhorte, para que nos edifique, para que nos alimente, Señor. Gracias por este tiempo, Padre amado. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gracia y que la paz de Dios esté con todos ustedes. Me desconecto y me vuelvo a conectar para activar los comentarios.